Hace algunos días estuve trabajando en una 2002 Nissan Frontier y traía una falla que no tenía códigos, pero se sentía como un misfire, como una falla de cilindro. Y después de estar analizando el sensor de posición de cigüeñal y el sensor de posición de árbol de levas, me di cuenta que el sensor de posición de árbol de levas, el camshaft position sensor, no estaba leyendo bien. Me dijo el dueño del carro que le habían cambiado el motor y empezó a fallar así, y después le cambiaron también el distribuidor y seguía la falla. Y como pueden ver ahí en la lectura, como se mira que está fallando, se corta la señal del sensor de posición de árbol de levas. Después desarmé el distribuidor y miré ahí que había como rebaba de valero o como que algo se había destruido dentro del distribuidor. Ahí le quise mover para ver si el shaft se movía hacia un lado y hacia otro, pero no se movía. Ya después me di cuenta que por abajo el distribuidor tiene como un resorte que mantiene el shaft del distribuidor en un solo lugar. Eso no se puede. Además que tiene el engrane de donde da vuelta el distribuidor. Después de eso hablé con el cliente y le dije que ocupábamos cambiar el distribuidor porque estaba algo mal adentro y estaba provocando el problema. Después de que puse el distribuidor, esta es la señal que me dio el sensor de posición de árbol de levas en el distribuidor. No, ahí le aceleré y ahí le volví a dejar de acelerar, le aceleraba un ratito, ahí quedó como a unas 2500 revoluciones y lo volví a bajar a Nairo en baja, y ya de ella no volví a mirar que el sensor volviera a fallar. Según habían dicho que el distribuidor era nuevo, pero realmente se miraba que le habían pintado la tapadera del distribuidor solamente. Ya lo manejé y ya no volvió este problema a pasar. Y así es, ese es el waveform que se debe de ver del sensor de posición de árbol de levas, el camshaft position sensor, en una 2002 Nissan Frontier. Un video pequeño, pero es algo que les puede ayudar. Tal vez si tienen un osciloscopio, la forma más rápida es ponerlo y ver la señal del sensor de árbol de levas. Gracias por mirar el video.